Hola, en el presente video vamos a explicar cómo realizar la construcción de una tabla de distribución de frecuencias con datos no agrupados. Pero antes vamos a ver cuál es la diferencia entre una tabla de distribución de frecuencias con datos no agrupados y una con datos agrupados. Observemos la imagen que aparece a la izquierda. Tenemos ahí una tabla que se le denomina una tabla de distribución de frecuencias con datos no agrupados. ¿Y por qué se dice con datos no agrupados? Pensemos en que los valores de la variable que aparece allí nos representan las edades de un grupo de personas. Entonces, al preguntársele a esas personas por su edad, algunas expresaron que 9, otras 10, otras 11 años, otras 12, otras 13 años, otras 14, otras 16 y sucesivamente hasta 19. Entonces, nosotros al determinar la frecuencia de esos valores lo hacemos uno a uno, es decir, iniciamos con el mínimo valor que es de 9, entonces contamos cuántas personas expresaron que es 9. Entonces, para el caso 2, luego vamos a pasar con otro valor que es 10, entonces hacemos el conteo de cuántas personas expresaron que tienen 10 años, es decir, la frecuencia de un valor es independiente de la frecuencia de los otros valores, es decir, cada valor aquí tiene por separado su frecuencia. Ahora observemos la tabla de la derecha. En esta tabla, ¿qué podemos ver? Que los datos están agrupados. ¿Cómo sabemos que los datos están agrupados? Porque los datos aparecen expresados en intervalos. Por ejemplo, observemos ese primer intervalo que dice, tenemos ahí un corchete, 0, 0 y un paréntesis. Esa es la notación de intervalos. ¿Y cómo así que los datos están agrupados? No es como en la anterior tabla que para cada valor había un renglón. No, aquí cuando digo 0,8 me refiero que ahí voy a contar o voy a considerar al momento de expresar la frecuencia, voy a expresar las personas que cumplen con la condición de tener 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Es decir, entran en ese intervalo un conjunto de datos. Por eso se dice que están agrupados. Miremos el segundo intervalo. ¿Quiénes entran ahí en ese segundo intervalo? Las personas que tienen una edad que puede ser de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. En el tercer intervalo nos entran las personas que tienen edad comprendida entre los 16 y los 24 años. ¿Quiénes entran en ese intervalo rango? El que tenga 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años. Ahora sí pasemos a ver cómo es que se realiza la construcción de esa tabla de distribución de frecuencias. Para eso vamos a partir de un ejemplo. Vamos a suponer que se realiza a un grupo de personas una encuesta en el cual se le indaga acerca de su edad. Los datos obtenidos son, una vez se tienen los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el rango. ¿Cómo así que el rango? Es la diferencia que hay entre el máximo valor obtenido y el mínimo valor. Para nuestro ejemplo tenemos que el máximo valor es de 45 y el mínimo es de 13. Diferencia entre estos dos valores es de 32 unidades. Entonces, rango de ese conjunto de datos es igual a 32. Por eso decimos R igual a 32. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuántos son los intervalos que vamos a establecer en la tabla. Para esto, aplicamos una regla que nos dice que para determinar el número de intervalos se puede calcular la raíz cuadrada del número de datos. Hay otra regla que se llama la regla de Sturgeon. ¿Qué nos dice esa regla? Nos dice que podemos aplicar el número de datos, el logaritmo del número de datos y sumarle otro valor.
pero eso por el momento no lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a aplicar esta regla. Yo también podría decir, no voy a aplicar ninguna regla, sino que voy a considerar 8, 6 o 7 o 10 o 12 intervalos. Entonces, ¿cuántos son nuestros datos? 50. Raíz cuadrada de 50 es igual a 7,071. Redondeando esto, queriéndolo expresar con un número entero, entonces digo que K, que representa el número de intervalos, es igual a 7. Es decir, voy a establecer 7 intervalos. ¿Qué sigue ahorita? Determinar la amplitud de los intervalos, es decir, dónde va a iniciar el intervalo y dónde va a terminar. Qué tan amplio, qué tan ancho o qué tan extenso es ese intervalo. ¿Cómo hago eso? Coge el rango que es 32 y lo voy a dividir entre el número de intervalos que es 7. Entonces 32 dividido 7. Eso me da 4,57. Redondeando o aproximando, queriéndolo expresar con un número entero, entonces digo que es igual a 5. Amplitud que se simboliza con A es igual a 5. Entonces ya tengo rango 32, número de intervalo 7 y amplitud 5. Ahora sí, pasemos a la construcción de la tabla. ¿Con qué inició la tabla? El primer intervalo inicia con el mínimo valor obtenido. ¿Cuál es el mínimo valor obtenido? 13. ¿Y cuál es la amplitud? La amplitud es 5. Entonces, ¿qué hago? A ese valor de 13 le adiciono la amplitud que es 5. Eso me da 18. Por eso es que digo aquí que el primer intervalo es 13,18. Es decir, límite inferior de ese intervalo 13. Límite superior 18. Cuando yo vaya a hacer el conteo, ¿quiénes van a entrar ahí? Las personas que tienen 13, 14, 15, 16, 17 años. No entran las personas que tengan 18 años. ¿Por qué? Porque el intervalo es abierto y cuando es abierto no se incluye el límite superior. Lo siguiente que vamos a hacer nosotros es determinar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es la suma de los límites, es decir, límite inferior y límite superior dividido entre 2. Por eso si cojáis 13 más 18 da 31. 31 dividido 2 da 15,5. 18 más 23 da 41. 41 dividido 2 da 20,5. Y sucesivamente hago con los demás intervalos para determinar la marca de clase. Ojo, es importante considerar aquí, vuelvo y lo digo, el límite inferior del intervalo se va a considerar en el conteo, pero el límite inferior no. Me permito tomar otro ejemplo. Miremos este intervalo que nos dice aquí 28,33, es decir, límite inferior 28, límite superior 33. ¿A quiénes voy a contar aquí al colocar la frecuencia absoluta? Voy a únicamente a considerar las personas que cumplan con la característica de tener 28 o 29 o 30 o 31 años o 32 años. Ahí no cuento las que tengan exactamente 33. Las personas que tengan 33 años entrarían a ser parte de el conteo en el siguiente intervalo, es decir, en el que va de 33 a 38. Pasamos a determinar las frecuencias absolutas simples. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en el primer intervalo, que va de los 13 a los 18 años. Entonces, vamos a ver cuántas fueron esas personas que en nuestro conjunto de datos respondieron que tienen 13, 14, 15, 16, 17 años. Entonces, encontramos que son 15 personas. Fíjense que ahí no entran las personas que tienen exactamente los 18 años, como nos dice el límite superior. Esas personas las vamos a considerar en el siguiente intervalo. Entonces, segundo intervalo, personas que tengan 18, 19, 20, 21, 22 años. 11. Pasamos, siguiente intervalo, que va desde los 23 a los 28.
Entonces, entran las personas que tengan 23, 24, 25, 26 y 27 años. Son 3. En el siguiente, que va desde los 28 a los 33, tenemos 7 personas. Para el siguiente, de los 33 a los 38 años, son 8 las personas. En el siguiente intervalo, que va desde los 38 a los 43 años, entonces podemos ubicar 5 personas. En el último intervalo, que va desde los 43 años a los 48 años, ahí sí entra, si encontramos una persona que tenga esa edad de 48 años, la vamos a contar ahí. Entonces encontraríamos una persona. Ahora pasemos al total, a totalizar los datos. Encontramos, al sumar toda esa frecuencia nos debe dar el total de datos, que es de 50. Pasamos a la frecuencia acumulada. ¿Cómo es la frecuencia acumulada? Es la suma de una frecuencia, de la frecuencia actual con las frecuencias anteriores. Como no tenemos un intervalo anterior al que va de 13 a 18, por eso la frecuencia acumulada de este intervalo nos coincide con la frecuencia relativa. Ya para la siguiente, es decir, la frecuencia acumulada de que va desde los 18 a los 23, cuando estamos ahí en ese intervalo, sí es diferente. ¿Por qué? Porque a la frecuencia, que es 11, de ese rango le sumamos la del rango anterior y nos da 26. 11 más 15, 26. Ahora, ¿cómo leo yo esto aquí? Que tengo 26 personas con una edad comprendida entre los 13 y los 23 años. La siguiente frecuencia, a la frecuencia del rango actual le sumo las anteriores, es decir, 3 más 11 más 15 me da 29. Y así hago con la siguiente. A cada frecuencia en la que estoy ubicado le sumo las frecuencias anteriores. Y así es como para el último intervalo, esa frecuencia acumulada me debe de coincidir con el número total de datos, que es 50. Ahora vamos para la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es un comparativo que se hace entre cada frecuencia y el conjunto de datos, es decir, el total de datos. Tenemos que fueron 15 las personas que tienen, o son 15 las personas que tienen una edad comprendida entre los 13 y los 18 años. Estas 15 personas vienen a representar 0,3. ¿De qué? ¿Es el 0,3 de qué? Del total de las personas. Por eso aquí colocamos 15 sobre 50, es decir, son 15 de 50. Para la siguiente, 11 personas de 50. Para la siguiente, 3 personas de 50. Para la siguiente, son 7 personas de 50, 8 personas de 50, 5 personas de 50. Y para el último intervalo, una persona de 50 personas a los cuales se le realizó la encuesta. Esta frecuencia relativa simple la estamos expresando de forma como una relación parte de todo, que ahí es donde dice 15 de 50, 11 de 50, 3 de 50, y también la estoy expresando como un decimal. Si yo sumo toda la parte decimal, o si sumo toda esa fracción, eso me debe dar 1, que es ese 1 que me representa. Esa es la unidad que viene a ser 50. Ahora pasemos a la frecuencia relativa acumulada. Para esto, ¿qué hago? Establezco un comparativo entre la frecuencia acumulada y el total de datos. Entonces tengo 15 de 50, 26 de 50, 29 de 50, 36 de 50, 44 de 50, 49 de 50 y 50 de 50, que si divido 50 entre 50 me da 1. A tener presente aquí en la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué hace la frecuencia relativa acumulada? Lo que hace es comparar cada frecuencia acumulada con el total de datos. Por eso es que aquí aparece 15 de 50, 26 de 50, 29 de 50. ¿Cómo puedo hacer aquí la interpretación? Ubiquémonos aquí en esta 36 de 50. ¿Qué quiere decir? 36 de 50 personas tienen una edad comprendida entre los 13
y los 33